Los datos hay que revisarlos indiscutiblemente, pero en general el proceso es ese, de empobrecimiento y pauperización de nuestra sociedad, a tal punto que desde el 2005 al momento actual, la población en situación de pobreza, debajo del nivel de pobreza, de la línea de pobreza, se ha incrementado en 1.500 millones de personas, ascendiendo por lo tanto a más de 6 millones de personas debajo de la línea de pobreza y aproximadamente 4 millones debajo de la línea de pobreza extrema. Los recursos que se han destinado han sido calificados como de reducción de la pobreza sin que necesariamente lo sean. En octubre y noviembre del 2003, en la administración del presidente Maduro, el Consejo Asesor de la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el Consejo Consultivo, aceptó que se incluyeran como proyectos de reducción de la pobreza conceptos que no lo eran, como por ejemplo la transferencia del 6% a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se incluyeran 2.000 nuevos policías y el equipamiento para esos 2.000 nuevos policías y un porcentaje de los salarios de los maestros y de las enfermeras y de los médicos. Esos conceptos fueron aprobados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial en el directorio de enero del 2004. Posteriormente se siguió incluyendo esos conceptos. Nosotros quisimos hacer una reforma profunda a la estrategia de reducción de la pobreza que se terminó de aprobar el sábado 28 de junio del 2008, un año antes del golpe de Estado. Y con el golpe de Estado se abortó el seguimiento a esa nueva versión de la estrategia de reducción de la pobreza. Posteriormente se ha seguido llamando recursos para reducción de la pobreza, como le decía, proyectos que no tienen nada que ver con la reducción de la pobreza, aunque se encuentren en el ámbito que históricamente se ha conocido como el campo de lo social, pero no necesariamente lo social, todo va para reducción de la pobreza. ¿Y en qué se debería de enfocar, por ejemplo, el Estado de Honduras para realmente tengamos reducción de la pobreza? Porque recursos económicos al parecer sí hay. Los ha habido y en nuestro criterio fundamental es en el acceso a activos productivos, es decir, acceso a la tierra, al financiamiento, a la asistencia técnica in situ para los productores, en fundamentar y profundizar en el artículo 330 de la Constitución, que establece que el sistema económico del país se fundamenta y se sustenta en la convivencia armónica de los diferentes tipos de propiedad y de empresa, es decir, la propiedad del Estado, la propiedad mercantil y la propiedad de economía social y solidaria. Si fortaleciéramos las empresas de economía social y solidaria, generaríamos empleo permanente y directo, que provocaría lógicamente que muchos sectores, muchos segmentos de la población superaran los niveles de pobreza extrema y debajo del nivel de pobreza. Es decir, activo tierra, fundamentalmente. Esos dineros que se van en bolsas solidarias, por ejemplo, en pisos de cemento, en todo eso, eso no saca a la gente de la pobreza. Indiscutiblemente que no. Pueden mejorar instantáneamente algunas partes del bienestar de su vida, principalmente lo que es piso, techo y pared. Pero lo que es la bolsa solidaria y todo eso, clientelismo, asistencialismo, lo que provoca es una indignidad fundamental y lógicamente una verticalidad y la pérdida del sentido del trabajo y el respeto propio. Para orientar, don Fernando, cuando la gente se dice pues que sale de la línea de la pobreza, ¿qué significa? ¿Qué accesos tiene? Significa de que ya tiene algún empleo, aunque sea temporal, no permanente, pero que ya tiene el ingreso necesario para satisfacer necesidades básicas fundamentales, como de alimentación, vivienda y también educación. Y por ejemplo, el problema de infraestructura, por ejemplo, que no llega agua potable, que no hay energía eléctrica, ¿eso también refleja que son pobres? Indiscutiblemente, indiscutiblemente, pero llegamos a tales niveles de precarización en nuestra sociedad que ya con que superen 3 condiciones básicas ya se considera que han dejado de ser pobres, lo cual es una falsedad.
pero son los criterios que se han considerado válidos a nivel internacional. Y mientras se siga destinando dinero para Bolsa Solidaria, vamos a seguir reproduciendo pobres en el país. Indiscutiblemente, y permaneciendo esa población en situación de pobreza en forma permanente. Y lo más grave es cuando se recurre también a endeudamiento externo para estos programas asistenciales clientelistas y que provocan mayor pobreza.